noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Enséñame el camino. Empezamos este buenas noches y buenos goles. Como hemos acabado en lo alto a pesar de la derrota de la selección española de baloncesto, me quedo con lo que ha dicho Carlos Hueso. Esto es otra cosa. Esta es la familia, esta es nuestra selección. Hemos competido hasta el final, le hemos podido ganar a una gran selección de baloncesto como es Alemania, campeona del mundo, pero finalmente nos hemos quedado a un puntito. Esa suerte cambiará en el Eurobasket. El que sí ha logrado en este caso un resultado favorable es el Rayo Vallecano, que le ha ganado al Neman Grodno en esa previa de la Conference League, el partido de ida en Hungría, el equipo bielorruso que no puede jugar en su casa y que ha tenido que jugar en Hungría y ha perdido con gol de Álvaro García. Tremendo el Rayo Vallecano, que está a un pasito de hacer historia y poder clasificar a la fase Liga de la Conference League. No hemos podido escuchar a ningún jugador al final del partido porque ya sabéis los problemas que ha habido para poder ver un partido del Rayo Vallecano en Europa, pero lo que sí que hemos tenido es una entrevista tremenda, fantástica, genial, maravillosa de Pablo Villa con Raúl Martín Presa, que quiero destacar estas palabras que han enfadado mucho a los aficionados del Rayo. Es que nuestra franja también es un Rayo, porque nosotros no somos la franja vallecana, somos el Rayo Vallecano. Es decir, y básicamente hemos optado por esa línea diferencial, por esa línea que nos hacen únicos en todo el mundo, y yo creo que ahora mismo mucha gente está muy contenta. Es decir, nosotros podemos usar indistintamente nuestros dos logos, es decir, como usamos a veces nuestros tres escudos, es decir, y tenemos nuestras distintas líneas de estilo. Este año se ha considerado que debíamos seguir por una línea más disruptiva, y estamos muy contentos, y yo creo que la mayoría de gente está muy contenta y muy orgulloso de lo que significa todo lo que son nuestros símbolos, ¿no? Ahora le pregunto a Israel Herray si está tan contento con lo que ha dicho el presidente del Rayo. Somos el Rayo Vallecano, no la franja vallecana. Bueno, discrepancias que va a haber con los aficionados del Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid, que ha presentado a los suyos. Escuchamos a Diego Pablo Simeone. Tenemos un propósito todos por delante que es enorme. El crecimiento del club en el mundo es increíble, y ese propósito lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar, y estando siempre juntos vamos a poder seguir creciendo como está creciendo el Atlético de Madrid. ¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo, y no tengo ninguna duda que vamos a competir, vamos a buscar, y para terminar, nuestra búsqueda es que ustedes se sientan tan importante como nosotros nos sentimos dentro del campo, que nosotros logremos transmitirle a ustedes lo que ustedes quisieran hacer si estarían en el lugar nuestro jugando. Eso es lo que queremos. Ojalá y sea así, Diego Pablo Simeone, y los atléticos se sientan orgullosos de su equipo. Me marcho rápidamente a Barcelona. Rulo Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Aclárame esto de que el Barça le ha pedido a la UEFA, y la UEFA parece que lo ha aceptado, jugar de visitante el primer partido de Champions. Sí, bueno, esto es una petición que se hizo en el mes de julio, viendo que las obras del Camp Nou, para dar más margen y poder tener 15 días más. La Champions empieza la fase de grupos el 16 de septiembre. El Barça pidió a la UEFA en julio jugar el primer partido en el Camp Nou o de local el 1 de octubre para tener esos 15 días más. Desde el mes de julio la UEFA no había respondido a la petición del Barça. Cuando el Barça parecía y daba ya por perdida esa petición, esta mañana emisarios de la UEFA han visitado las obras del Camp Nou
y al parecer, para ver cómo están las obras, han aceptado esa petición del conjunto azulgrana del pasado mes de julio. Según el programa Tot Costa de Catalunya Radio, los emisarios de la UEFA le habrían dado el ok al Barcelona para empezar la Liga de Campeones, la primera jornada a domicilio y la segunda de local. La gran pregunta es, ¿la localía dónde será? Si en el Camp Nou o en Montjuïc. Ahora mismo el Spotify Camp Nou tiene mala pinta para que se jueguen partidos de la Champions, pero todavía con esos 15 días de plazo que va a tener el Barça, pues se abre una pequeña esperanza. Bueno, pues Rulo, te pregunto rápidamente una cosa, contéstame si sí o no. ¿Laporta siempre gana? Siempre no, pero la mayoría de veces. El 95%. Gracias, Rulo. Un abrazo, hasta mañana. Venga, y como decimos siempre, el Fantasy, ya tenéis que estar muy atentos a ello. Hay una alineación que solo tú puedes hacer y ya puedes empezar. ¿Por qué? Porque está aquí el Movistar Fantasy Marca. Una nueva temporada, nuevas ligas, más de 15.000 euros en premios y tú al mando. Empieza a jugar hoy, porque el Fantasy no se gana el domingo, se gana desde ya. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... el 24 de enero de 1998. Y el número de la suerte, el... 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Que no está mal es el Rayo Vallecano. Buenas noches, Israel Herraiz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Adri? Buenas noches, ¿cómo estás? Querido, ¿qué tal estás? Muy bien, Hola, entiendo, querido, ¿no? Hola, querido, muy buenas, todo muy bien, sí. Muy contento, muy feliz, muy alegre. Esperando ya el jueves que viene con muchísimas ganas, ¿qué te voy a decir? No, vamos, entiendo que irás al campo, ¿no? Sí, por supuesto. Además, bueno, tú sabes que yo sigo, bueno, en este caso mi padre, que es quien lo paga, yo pago el de mi sobrino, pero seguimos pagando religiosamente mi abono, mi sitio, mi asiento, para no perder el número, pero tú sabes que yo no voy a los partidos de liga. Entonces, claro, ahora estos partidos de conference me dan la vida, poder ir al campo del Rayo de vez en cuando. Vamos, es que claro, o juegan el lunes, ¿no? O juegan claro, el viernes lunes, no viernes, efectivamente, claro. Pasa que yo creo que ahora lunes más de uno le va a caer, ¿eh? Jugando jueves... Bueno, si todo va bien en la vuelta, ¿eh? Jugando jueves, algún lunes le va a tocar el Rayo, seguro. Bueno, o domingo, ¿no? Sí, domingo noche, ¿no? Domingo noche o lunes, noche, claro. claro. Es lo que tienen los equipos que juegan competición europea. Sí, ¿sabes? claro, es verdad. Estamos ya acostumbrados. Claro, lo que no va a jugar es viernes, eso seguro. Estamos acostumbrados. No, claro, ya viernes absolutamente, ni sábado a las 2, ni sábado a las 4:15, eso es muy difícil, ya, claro. Oye, por cierto, ¿cómo es lo de los abonos? ¿El tuyo lo paga tu padre, has dicho? Sí, bueno, yo a mí de hace muchísimos años ya, mi abono me lo empezó a pagar mi tío, que en paz descanse, y llegó un momento que mi tío dejó de, mi primer abono fue en el fondo de Bucaneros, y mi tío dejó de abonarse ya, o sea, las personas mayores, el frío en invierno, entonces ahí pasó a pagarlo mi padre, y mi padre paga el mío y el suyo, y yo desde antes de nacer pago el de mi sobrino, que ha cumplido ya 12 años, entonces yo ya llevo 12 años pagando el abono de mi sobrino, oye, que tampoco es barato, no, pero claro. sí, mi padre paga el mío y el suyo. Sí, claro, esa es tendrá precio de niño, ¿no? Todavía. Bueno, no te creas, ¿eh? O sea, la diferencia entre el suyo y el mío tampoco es... Bueno, ya lo hablamos en su día, no es mucho. Sí. Que va, no es mucho. Bueno, hablemos de lo deportivo. Ya todo el mundo, los oyentes de Radio Marca, conocen a Israel Herraiz y su afición por el Rayo Vallecano, precisamente. Y hoy un Rayo que
bueno, le ha costado entrar al partido, ambiente frío, además con lluvia, bueno, ha costado el partido contra el Nemán Grodno, pero se ha sacado adelante y además con victoria, que era, vamos, importantísimo para la vuelta. Mira, yo creo, Adri, que no acompañaba nada. No acompañaba el día, que era un día lluvioso, no acompañaba el campo, que ni era del local ni del visitante, no acompañaba que fuera puerta cerrada. En general estás un poco fuera de lugar. Luego también puede que haya cierto nervio por lo que es la vuelta a competición europea. Al final te dejas un poco imbuir y te contagias de ese ritmo un poco más trotón del rival, que evidentemente no deja de ser el año pasado el 9º en la Liga de Bielorrusia. Y bueno, era un partido complicado de jugar, ¿eh? O sea, el que se pensara, no me extrañaría, no quiero adelantarlo, pero no me extrañaría, por ejemplo, que en Vallecas, en tu terreno, con tu afición y tal, pues puede salir goleado el Nemán Grodno. Pero el que se pensaba que este partido fuera de casa, en este caso en Hungría, en Szeged, fuera a ser fácil y el Rayo se iba a venir con una renta de 0-5, estaba muy confundido. El partido en general no ha sido bueno, pero qué importante, como tú has dicho, es no venirte 0-0 y venirte con ese 0-1 después del gol de Alvarito. Muy, muy, muy importante para el próximo jueves. Mira, y precisamente voy a darle un capote a mi amigo Sergio Torres, que antes del gol de Alvarito García, ¿sabes lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? Qué bien Alvarito García desde que está entrando mucho más en juego, por parte izquierda, está generando peligro, por ahí se va a venir el gol del Rayo y ¡pam! A la ¿Sabes qué pasa? Que Sergio evidentemente ahora consume mucho Rayo Vallecano, pues, y hace fenomenalmente bien el inalámbrico y sabe de sobra que el Rayo marca la diferencia con esos 3 cambios que ha hecho con la salida de Fran Pérez, que por cierto no ha estado mal, de Enteca y de Trejo, y la entrada de los 3 titulares, y sí Álvaro y de Frutos. Ahí el Rayo marca mucho la diferencia, a la espalda ya el ritmo de los defensas de los laterales del Nemán Grodno no era bueno, y entonces de Frutos y Álvaro iban a hacer muchísimo, muchísimo daño. Por cierto, ahora voy a lanzar un tuit, creo que hay que romper ya, o empezar a hablar, a romper el melón, abrir el melón, nunca mejor dicho, de dónde se encuentra Álvaro en el ranking de los mejores jugadores de la historia del Rayo Vallecano. O sea, sí, te lo digo de verdad. Álvaro, son muchísimos años en el Rayo, son 7-8 temporadas, y a un nivel estelar, sobre todo desde la llegada de Iraola, con Michel y con Paco le costó más, pero ahí están los números, Adri. De hecho, en primera división está tan solo 2 goles de superar a Alberto Bueno, máximo goleador de la historia del Rayo en primera. O sea, hay que empezar a abrir ese melón porque tiene una historia en el Rayo el futbolista utrerano ya muy, 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 muy reconocida. Mira, te voy a confesar una cosa que estábamos haciendo en la redacción precisamente antes del partido del Rayo Vallecano, que ahora comentaremos las condiciones para verlo, que han sido, vamos, de una búsqueda que ni en el Amazonas buscando la reliquia más importante, el bueno de Indiana Jones. Estábamos haciendo, bueno, JL ha sido el precursor de este juego, el 11 histórico del Rayo Vallecano. Te puedo decir con certeza que había bastantes aficionados del Rayo Vallecano entre esa charla, uno de ellos Víctor Palmeiro, y no han nombrado a Álvaro no, en ningún momento. A ver, yo también tendría dudas de ponerlo en el 11, porque en el centro del campo tienes que meter mucha tralla de futbolistas que aunque no fuera centrocampista juegan ahí en... Por cierto, en el centro del campo, ¿tú a quién metías? Se ha hablado, mira, te voy a decir los nombres que se han hablado. Piti, conocido en tu marcador. Sí. Trasorras. No, para mí no. Onésimo. One puede ser, sí. Para mí Robert no. Un poco justo lo de Trasorras. Pero bueno, vale, sí. ¿Quién más? ¿Han nombrado también Javi Fuego por ahí? Nah, ahí falta claramente Luis Zembranos. ¿Lo han nombrado también? Sí. Alberto Bueno, no sé si lo han dicho, precisamente, por cierto. Creo que claro, es que aquí ya entramos siempre... Es que es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Adri, es muy difícil por una sencilla razón, porque al final nosotros no hemos visto jugar los futbolistas de los años 60, 70, y esos futbolistas eran espectaculares. El Rayo tiene futbolistas de esa etapa, de los Potele, pasando por Felines, Tanco, Uceda, Nero, Alcázar, que no vamos a poder decir nosotros si eran mejores o no que los que hemos visto. Nosotros podemos hacer quizá un ranking, es que a veces es muy injusto, ¿no? Podemos hacer un ranking de lo que nosotros hemos visto. Yo creo que el matiz correcto es ese, Irra. Yo creo que cada vez que digamos 11 histórico, yo creo que deberíamos de lo decir, que yo he visto. Efectivamente, es, de lo que yo he visto. De lo que yo he visto, o a lo mejor no en directo, pero lo que yo también he podido ver en vídeo, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, goles de Onésimo, pero no he visto jugar ni a Potele ni a Celines. Y sin embargo, los más antiguos del lugar te dicen que eran futbolistas absolutamente estelares, ¿no? Entonces, bueno, todos los que me has dicho son enormes futbolistas, enormes, pero ya te digo, Álvaro tiene que ir entrando en ese debate, sobre todo si se retira aquí en el Rayo Vallecano. No te digo que esté en la mayor leyenda de los 3 mejores, que para mí son muy claros, Cota, Trejo y Michel.
Pero bueno, Mitchell, por cierto, que no lo hemos dicho, claro, Mitchell era el número uno, claro, Mitchell lo ha dicho todo el mundo. Claro. Sí, esos tres, ¿no? Pero ya te digo yo que top 15, mínimo top 10, top 15 ya tendría que estar ahí en la pelea, Álvaro, porque lo que está haciendo con el Rayo es historia. Hemos hecho ese juego y hemos hecho el juego de... Bueno, yo estaba mirando, porque ya sabes que en este caso yo precisamente historia del Rayo tampoco es que sabía mucha, pero le han hecho un juego que a mí esto me encanta hacérselo a Pablo Villa, porque Pablo Villa, para la gente que no lo sepa, es una persona que sabe muchísimo, o sea, y el tío estudia como el que más, y me gusta hacerle jueguitos a Pablo Villa pues con los temas que controla más, el Rayo Vallecano, el tenis y tal. Bueno, se le ha hecho sobre todo a Pablo Villa y a Víctor Palmeiro los jugadores con más partidos de la historia del Rayo Vallecano. Que entonces, en este caso, el primero, Israel Herraiz, entras en test. Hombre, a ver, ¿sabes qué pasa? Que es dependiendo de donde lo mires, pero el futbolista con más partidos en la historia del Rayo es Jesús Diego Cota. Efectivamente, ya con eso, o sea, ya con eso va. Ya con eso tienes claro, no, cinco. pero ¿sabes qué pasa? Que dependiendo de donde lo mires, te pone uno, te pone otro. Sí, total. Hemos tenido también ese inconveniente. Claro, porque además, Adri, volvemos a lo mismo que hablamos. Es que tú te crees que se llevaba mucho el ranking de los partidos que ha jugado los futbolistas de los años 70. Bueno, claro. Pero sí, o sea, Cota, y además que hoy para él habrá sido un día especial por aquella última UEFA en el año 2000, hoy habrá sido un día muy especial para él ver otra vez a su Rayo y seguro que ha estado muy pendiente y muy pendiente seguramente de la radio, porque como ya sabes ha sido muy difícil de poder ver el partido. Yo lo he podido ver de milagro, pero es que ha colapsado la web de la tele bielorrusa y yo no sé si la gente la habrá podido ver con mucha con eso vamos, precisamente en este caso. Por cierto, invita a todos los aficionados al fútbol que con su equipo hagan ese 11 histórico, que verá que bien se lo pasa, que es un juego muy divertido. Un día, si quieres, me dejas preparármelo con un poco de tiempo, me llamas una noche y lo hacemos. Sí, por supuesto. Sí, y no me quiero dejar a nadie. Hay que meter a gente vallecana, que Venga, en este juego tiene que estar Víctor Palmeiro también, que es una persona que bueno, es del Rayo Vallecano. Juli, DJ Flecky también podría ser. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, Pablo Villa, por supuesto. Es que no me quiero dejar a nadie, que luego tú sabes que aquí te pegan el hachazo rápido. No metes a todo. Tienes que hacer una sección. Cuando vayas un poco corto de No, hombre, no digas eso, hombre. Cuando me apetezca hablar del Rayo Vallecano, que siempre la metemos. Quería decir, el tema de verlo ha sido una odisea desde el día de ayer. Yo lo comentaba en ese Buenas noches y buenos goles de ayer, que la gente estaba buscando formas. Es que yo leía vía Twitter y era increíble las cábalas que se estaban haciendo para poder ver el partido del Rayo. Y voy a contar, bueno, no sé si es una confidencia aquí o no, o si se puede o no se puede, pero vamos, yo lo voy a contar lo que se ha hecho aquí en la radio. Aquí se ha pagado un canal que creo que era sueco, 10 euros, y ha transmitido el partido en esa plataforma. Creo que no se ha cortado en ningún momento. Claro. JL en este caso, efectivamente, JL lo ha podido narrar a la perfección, y a partir de aquí es lo que hemos podido hacer nosotros. Sí, esa plataforma que dices, Adri, es la primera que nos llega ayer a raíz, fíjate, de un tuitero que habla de ese tema, de derechos de televisión. Y nos llega, y es una plataforma bastante segura, al parecer, que se llama Solid Sport, que retransmite partidos y que transmite incluso fútbol amateur, ¿no? Entonces sí, tenía esa cuota. El Rayo, de hecho, se ha hecho eco a través de redes sociales de ese pay-per-view. Al final no dejaba de ser un pago por visión, por ver el partido de 9,95, creo que era 10 euros. Pero un poquito más adelante se confirmó que Sport 5, que es el canal 5, es decir, el canal de deportes de la televisión pública de Bielorrusia, iba a retransmitir el partido porque nos llega el aviso a través de Telegram de que se va a poner el partido en abierto en una plaza de Grodno, de la localidad donde es el oriundo del equipo local, el día de hoy que juega en Szeged. Y entonces, claro, preguntamos un poco y nos dicen que sí, que lo van a dar en abierto en ese canal. Entonces yo lo he podido ver por ese canal. Es verdad que con alguna dificultad, sobre todo al principio, que se estaba cayendo mucho, pero vamos, lo he podido ver por ahí bastante bien, no con la mejor definición, pero vamos, ha sido tremendo, y la verdad que es para darle un rejón importante a tantas plataformas como en su día cuando Osasuna jugó contra el Brujas, la televisión vasca y TV, pagó los derechos para poder verlo. Yo no entiendo qué hace Telemadrid, que es la televisión pública de todos los madrileños, no optando por la retransmisión de un equipo de los madrileños. Y bueno, luego tampoco seré yo, porque tengo ahí grandes amigos quien critique a Movistar, pero Movistar es la plataforma que tiene los derechos de la Conference, y el hashtag de Movistar es todo el fútbol. Bueno, pues Movistar hoy está dando el partido de presentación del Atlético de Madrid, y tenías que ver, Adri, si no lo has visto, vete al Twitter de Movistar, la cantidad de aficionados del Atlético de Madrid que le decían, mira, soy del Atlético de Madrid, pero no es normal que estéis dando esta pachanga y no estéis dando uno de los partidos más importantes de la historia del Rayo Vallecano. Pero bueno, ya está, ya ha acabado, vamos a dejarlo ahí y vamos a disfrutar de la vuelta en Vallecas, que hay muchísimas ganas el próximo jueves a las 8. La semana que viene no sé si habrá problemas televisivos, entiendo que pues no. Fíjate, creo que va a ser igual, Adri, Hombre, o sea, no me digas.
creo que no por estar en Vallecas va a haber ningún tipo de cambio. O sea, va a ser más fácil, por ejemplo, para las radios, que evidentemente van a acudir al Estadio Vallecas, pero creo que las teles a día de hoy no está confirmado. O sea, y además, visto de esta manera, a lo mejor del Madrid, pero visto de esta manera, no tendría mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, con una plataforma de pago como Movistar. No, claro, es verdad que Movistar no, pero como tú bien dices, Telemadrid, yo creo que, vamos, incluso estarían interesadísimos, porque, vamos, el ser que harían por estar el Rayo Vallecano en su televisión, un partido tan importante de la historia, sería lo suyo. Yo no sé, vamos, que tampoco hay que ser un ingeniero. Yo no quiero ser muy egoísta, pero ahí yo estoy más tranquilo, porque como voy a ir, pues... No, claro. No, vamos, tú y tantos aficionados del Rayo Vallecano. Muchísimo, que por cierto, claro, al final, pues con muchísima ilusión de volver a recibir una de las cosas que preocupaba, que lo comentaba Pablo Villa en la mañana de hoy, es que el campo estuviera al 100%. Ya lo he leído la información, que UEFA había dado el ok, pero que claro, que tenía que estar todo terminado. Bueno, a ver, esperemos que la gente que está trabajando, que al final poco tiene que ver con el club, que al final no dejan ese currito y currirlas que se están dejando la piel porque el estadio esté a tope, aprieten un poquito porque al final el tiempo pasa muy deprisa y ya mañana empieza otra jornada de liga y cuando te quiera dar cuenta hasta aquí el jueves. Bueno, ojalá que de aquí a una semana esté todo listo para poder jugar sin problemas. Bueno, un partido que en lo deportivo ya lo hemos comentado, le ha costado mucho al Rayo, lo ha sacado con solvencia y que entendemos que en Vallecas no va a haber más problemas, ¿no? Yo creo que jugar sin grada, ya lo vivimos con el COVID, sin aficionados me refiero, es complicado para algunos jugadores, incluso beneficioso para otros que sienten esa presión, pero vamos, claro, cuando vas a jugar en Vallecas y todos están a tu favor, esto es mucho más fácil. Claro. Y además, Adri, también esto no es ni mucho menos una crítica al resto de equipos, es al revés, es una virtud del Estadio Vallecas. Tú sabes lo que aprieta el Estadio Vallecas. Quizá hay otros campos en los que, bueno, el ambiente no está tan caldeado, la afición no está tan encima, y no te digo que jugar a puerta cerrada no se vaya a notar, pero bueno, como que el jugador local tampoco lo echa tanto de menos, ¿no? En el caso del Rayo, pues, y yo te diría que casi en la mayoría del fútbol español, jugar con gente en la grada, apoyándote más en este caso, es súper habitual, y hoy no han tenido que estar cómodos. Evidentemente todo eso va a cambiar. Mira, hoy el Rayo ha estado durante un buen tramo del partido sesteando, y a un ritmo un poco bajito, ¿no? No han estado al 100% ni mucho menos. Sí, bueno. ¿Tú crees que eso pasaría en el estadio de Vallecas con tu gente delante y pidiéndote más y más y más? Sería imposible, y ¿no? con el de la primera fila a 2 metros tuyos. Efectivamente, la segunda que no corras y es un pase atrás, vamos, te van a estar comiendo la oreja. O sea que eso es imposible. Por eso te digo que lo más normal será que disfrute un poquito más del fútbol el Rayo en la vuelta en Vallecas, claro. Oye, 2 cositas en lo deportivo que no me quiero olvidar. 2 nombres. ¿Qué te ha parecido que Fran Pérez sea titular? Bien. Verdad que tampoco me ha parecido un partido brillante de Fran, pero bueno, bien. Yo estoy convencido que va a jugar muchos minutos más si no llega a un 9. Estoy de acuerdo. Porque si no llega a un 9, al final el Rayo tiene de frutos Álvaro Isi y uno más, que puede ser Fran, puede ser Pedro, puede ser Camello, pero tampoco hay tanto donde elegir, porque al final Pedro juega más en esa línea de 3 cuartos que en el centro del campo junto a Unai Apate, ¿no? Entonces, yo creo que Fran va a jugar más de lo que la gente espera, y está bien que en un partido igual de esta exigencia, que tampoco es máxima, pues haya tenido una horita de fútbol y que vaya soltándose. Está bien, ha jugado bien. ¿Y el Chocota qué te ha parecido? Bueno, con Óscar no hago valoraciones deportivas, sino hago valoraciones que van mucho más allá de lo deportivo. Merecía jugar este partido, como en su día ya pasó, no sé si recuerdas el primer partido de Champions de Girona, donde Stuani fue titular con Mitchell. Sí. Creo que hoy lo merecía. Verle otra vez con el brazalete ha sido muy emocionante, poder verlo otra vez con el brazalete del Rayo Vallecano, con ese brazalete del capitán del Santa Inés en su brazo, poderle ver disfrutar del fútbol dentro del campo, cumplir el sueño de jugar con el Rayo en Primera División, en Segunda División y ahora también en UEFA. En este caso en Conference, un paso más en la historia del que sí puede ser mejor jugador de la historia del Rayo, ¿por qué no? Y súper emocionante de verle disfrutar del fútbol, de verle sumar minutos, 60 minutos, porque es verdad que ya las piernas le pesaban un poquito, pero muy, muy, muy emocionante. El que sí te diría, no sé si me lo vas a comentar, pero el que me ha encantado ha sido Joshua Bertrud. Sí. Me ha gustado muchísimo. Me recuerda mucho a Mumin. Es verdad que igual exceso de ser impetuoso en algún balón, que eso le va a costar algún disgusto, ¿no? En algún cruce en Primera División, sobre todo con delanteros de la talla que juegan en la máxima categoría del fútbol español. Pero me ha gustado mucho y me ha dado mucha tranquilidad saber que tenemos ese tipo de recambio cuando no estén ni Florian Leyer ni Luis Felipe. Me ha encantado. Me ha gustado mucho Joshua Bertrud. Estoy de acuerdo contigo. Para acabar... no sé si te ha dado tiempo a escucharla, pero ha estado Raúl Martín Presa con Pablo Villa de 7 a 7:50 en la previa del partido. Te voy a rescatar una frase
que sé cuándo vas a decir, sí. Es que cuando me lo han dicho, Irra, yo te soy sincero, yo he entrado a la radio y me han dicho, oye, mira, estamos haciendo una noticia de Raúl Martín Presa, ha dicho esto. Y he dicho, vamos, es que me da igual escuchar los 49 minutos restantes. Eso tiene que ser el titular, porque esto es un mensaje directo al aficionado del Rayo Vallecano. Somos el Rayo Vallecano, no la Franja Vallecana. Bueno, sin calentarme mucho tampoco, te diré que Raúl Martín Presa, más allá del máximo accionista y ahora presidente del Rayo Vallecano, no es nadie para pisotear más de 100 años de historia. Y el santo y seña del Rayo desde que nació fue la Franja, siempre lo ha sido, hasta hace 5 años que él ha querido innovar con ese Rayo. Entonces, bueno, que él diga que quiere poner el Rayo en vez de la Franja porque le apetece, punto número 1, porque puede, punto número 2, porque quiere, punto número 3, bueno, al final no te queda otra porque es el máximo accionista del club. Pero que él espete la frase, somos el Rayo Vallecano, no la Franja Vallecana, bueno, denota mucho más la falta de argumentos a la hora de responder una pregunta que seguramente la ha hecho bien Pablo Villa, y denota una vez más la falta de miramientos y de actitud de querer entender el valor, el cariño de la gente con sus símbolos, ¿no? Una vez más vuelve a estar de espaldas a todo el barrio. Y ya te digo, no quiero comentar mucho más porque me puedo calentar, pero vamos, no creo que nadie que lea eso lo pueda tomar en serio. Pero nadie, sea del Rayo o no sea del Rayo, tú mismo, Adri, o sea, ¿a ti te parece normal? No, total. ¿Te parece una respuesta normal? O sea, vamos, me parece la respuesta que si fuera aficionado del Rayo me comería los demonios. Es la realidad. Efectivamente. Bueno, pues ya te digo, yo creo que ya en este sentido, desgraciadamente nos hemos acostumbrado un poco a ese tipo de declaraciones, pero evidentemente carecen de todo el sentido y ojalá que algún día vuelva a ser la Franja, porque lo del Rayo en su día estuvo bien, como año de innovación, pero la Franja es el símbolo de este club, el símbolo de esta camiseta y tiene que regresar tarde o temprano. Quiera él o no quiera él. Que se lo digan a Umbro con las camisetas que llevan vendidas, cuáles están vendiendo y cuáles, claro. y cuáles no. Que se lo digan a Umbro porque ha sacado 4 camisetas de portero. Efectivamente. Qué casualidad. Qué casualidad que Umbro no quiera perder dinero. Todos los equipos de primera... Es que ni el Madrid ni el Barça tienen 4 equipaciones de portero, pero el Rayo sí, vaya por Dios. Sí, total. Bueno, felicidades a Pablo Villa por la entrevista a Raúl Martín Presa y gracias, Irra, por pasarte en este Buenas Noches y Buenos Goles. Adri, que me llames el jueves que viene y que sea con el Rayo en Conference. Un abrazo enorme. Ojalá. Suerte en este caso al Rayo Vallecano, que tiene una cita con la historia el jueves que viene en Vallecas, a la que van a asistir todos los aficionados del Rayo Vallecano, no todos los que van al estadio, sino todos los aficionados del Rayo Vallecano. Venga, nos vamos a un equipo que tiene un poquito más de problemas, el Real Club Deportivo Mallorca. Y del Rayo nos marchamos al Mallorca porque hay caso Pablo Maffeo. Buenas noches, Pablo Chinarro, Radio Marca Baleares, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Otro capítulo más de la saga. Es que el Mallorca se está haciendo una limpia bastante interesante. Hay jugadores que aún se resisten, pero ha habido, bueno, tanto caras nuevas como caras que ya eran conocidas pero se marchan del Real Club Deportivo Mallorca. Pero el caso Maffeo parece ser diferente, ¿no? Sí, bueno, ya lleva tiempo el jugador, es un secreto a voces, bueno, es más que sabido que su situación en el vestuario es cuanto menos mejorable la situación, está claro que el futbolista quiere salir y bueno, el episodio que hemos contado esta mañana desde Radio Marca Bres, pues es otro capítulo más de toda la saga Maffeo que, como bien dices, colea desde hace ya tiempo a pesar de todos los movimientos que está viendo en el mercado y que todavía va a haber más, seguro. Un Pablo Maffeo que... ¿Cuál es el problema, Pablo? ¿La actitud tiene algún problema con el entrenador no lo quiere, busca otras ofertas? ¿Cuál es el problema de este caso, Pablo Maffeo? Claro, la información te cuento que nos llega esta mañana es que en el entrenamiento de ayer, que no de hoy, porque el de hoy ha sido un ambiente bastante más distendido, de hecho han hecho un entrenamiento más de fútbol, tenis, etcétera. La información que nos llega es que en el entrenamiento de ayer, Yagoba Arrasate le tiene que pedir que acabe su entrenamiento antes de tiempo, le manda a la ducha, como lo queramos decir, porque no le está gustando actitud durante los ejercicios. Ese es el último capítulo, la información que nos llega y la que hemos contado esta mañana. Con la llegada de Yagoba Arrasate al banquillo, ¿había ya problemas la temporada pasada con este jugador? Te pregunto, ¿eh? Bueno, lo de Maffeo, problemas directamente con Arrasate no me consta que haya habido problemas directos. Es verdad que ha habido problemas
el jugador ahora mismo, la situación que te cuento es que no está a gusto en el vestuario, el jugador quiere salir, eso es un hecho objetivo, pero con Arrasate confrontación directa de eso no me consta. ¿Qué ofertas tiene Pablo Maffeo en el mercado ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo ofertas como tal formales no hay ninguna, o sea, aparte de las que ha barajado el club, se ha hablado de diferentes equipos, ha salido a la palestra ofertas como el Panathinaikos, nosotros desde Radio Marca Baleares hemos visto que el Sevilla también le sigue la pista y más ahora, como bien sabéis, que está Juanlu cerquita del Nápoles por 18 millones, está también el Nottingham Forest que ha ofrecido una oferta suculenta también de 11 millones por Carmona. Entonces, bueno, es verdad que a raíz de la información que sacamos nosotros, es verdad que también concuerda, no hay oferta como tal del Sevilla, pero esas son las opciones que se barajan ahora mismo con más fuerza sobre Pablo Maffeo, por lo menos las que nos para nosotros. El Mallorca que está moviendo mucho el mercado y la realidad es que hay caras nuevas, como hemos dicho antes, como por ejemplo la de Pablo Torre, pero es cierto que sobre todo los que están saliendo es duro negociar con el Real Club Deportivo Mallorca, que se lo pregunten al Valencia con el tema del Larin, y ahora el Mallorca, sabiendo que el Sevilla tiene dinero porque va a vender casi por una cuantía de esos 3 jugadores, en este caso añadiendo a Badé de 60 millones, va a pedir dinero, entiendo, el Mallorca por Pablo Maffeo. Es lo que te digo, de momento no nos consta que haya una oferta formal como tal, sabemos del interés y de que todo puede cuadrar, pero sí, mira, a los hechos me remito que no solo el caso Copete, por ejemplo el caso Grave, que ha salido ahora recientemente al Olympique de Lyon, esta misma semana lo hemos publicado, bueno, el Mallorca está poniéndose muy duro con las negociaciones como muy vintas, es un trato que llevaba cerrado bastantes días y hasta que el Mallorca no ha obtenido garantías económicas de que el Olympique de Lyon podía depositar ese dinero en las arcas bermellonas, hasta entonces no ha habido luz verde para que se hiciera oficial un asunto que, como te digo, llevaba cerrado ya bastantes días. Bueno, está bien que algunos equipos de la Liga se pongan serios con este tema, que a veces nos toman un poco por el pito del sereno, que ahora, como la Premier tiene dinero, se ve que vienen aquí y es como Benidorm, o sea, aquí pescar parece gratis, entonces que un equipo como el Real Club Deportivo Mallorca se ponga duro en esas negociaciones, creo que le viene bien a la competición. Hablando precisamente del conjunto, que ya sabemos que lo deportivo, bueno, ese partido inaugural en casa frente al FC Barcelona no fue, vamos, lo más bonito ni lo soñado por ningún aficionado bermellón. ¿Qué es lo que le espera ahora mismo en las siguientes jornadas al Mallorca? ¿Cómo las afronta? Bueno, pues yo creo que tiene un partido muy importante y lo digo en la jornada 2 y me explico por ello, porque este fin de semana se recibe aquí en el Estadio de Somos al Celta de Vigo y yo creo que el Mallorca tiene que poner toda la carne en el asador porque no te puedes permitir no puntuar, porque la siguiente jornada visitas el Bernabéu, luego es verdad que como sabréis hay parón por selecciones, luego tienes Español y luego tienes Atlético de Madrid, es decir, en las 5 primeras jornadas te enfrentas contra los 3 grandes, contra los 3 gordos, por lo tanto Español y Celta es empezar la temporada con una puntuación baja puede ser una losa que luego puedes arrastrar durante la temporada. Por eso yo creo que estas 2 fechas para iniciar la temporada creo que pueden marcar un poco la dinámica, aunque ya sabéis que esto luego es largo, pero son muy importantes. Este fin de semana el Celta, yo creo que el Mallorca tiene que poner toda la carne en el asador. Y no solo eso, porque es que claro, sí, en las 5 primeras jornadas te enfrentas a los 3 equipos que habitualmente están en las 3 primeras posiciones, pero si tú pierdes esos otros 2 partidos que te quedan, 5 jornadas, pongamos, sin puntuar o sin ganar, la paciencia se agota, a pesar de que la confianza en Yago Arrasate creo que es bastante grande. Para acabar, quiero citar una cosa que sucedió esta semana, preciosa, Pablo, que fue el niño viral, el niño que se hizo viral en el partido frente al FC Barcelona, llorando, ¿no?, de rabia y frustración por lo que estaba aconteciendo en este caso con su equipo, que se quedara con 1 menos, luego con 2, bueno, en este caso todo lo que sucedió en ese partido con un Barça que, entre comillas, para algunos fue favorecido arbitralmente. Este chico ha acudido a la ciudad deportiva y ha conocido a todos los jugadores, a todos sus ídolos. Sí, el niño se llama Llorenç. Y bueno, lo pudimos ver en bastantes imágenes. El niño estaba un poco contrariado, por no decir otra palabra, a raíz de, bueno, que el partido es verdad que no se le puso de la mejor manera
al Mallorca, las decisiones arbitrales han levantado muchas ampollas y bueno, pues el niño estaba un poco indignado con el devenir del partido, sobre todo, como te digo, en el devenir arbitral, y el Mallorca ha querido tener un buen gesto con Llorén, como digo el nombre, que ha podido conocer a los jugadores de la plantilla bermellona y ha recibido una camiseta firmada por los jugadores a modo de obsequio. Entonces, pues bueno, han cambiado ese enfado por esa sonrisa. Creo que el club ha estado ahí muy vivo, muy bien, buen detalle. Llorens, no te preocupes, esto le ha pasado a todos en la vida, ¿eh? Todos hemos sido pequeños y todos hemos sentido frustración porque nuestro equipo no ganara o porque le sucediera algo malo, de que perdiera algún partido en concreto. A todo el mundo le pasa, pero oye, estos gestos por parte de los clubes son sensacionales y apoyamos a que lo hagan más, que lo están haciendo mucho, ¿eh? Ahora es verdad que si te haces un pequeñito hueco en redes sociales, por lo que sea, quizás los clubes lo aprovechan en este caso pues para nutrirse de ello, y mira, es un contacto con la afición que la verdad que se agradece. Pablo, vamos a estar muy atentos a ese caso Pablo Maffeo y vamos a estar muy atentos a las salidas y entradas del Real Club Deportivo Mallorca, que por cierto, para acabar, ¿entradas queda alguna? Sí, yo creo que sí, todavía tendría que comprobarlo, la verdad es que me pillas a pie cambiado, pero yo me imagino que sí, al igual que te digo que el otro día contra el Barça fue un sold out, es la mayor entrada histórica de Son Moix, con más de 23.000, es verdad que lo tendría que contrastar, pero te aseguro que yo creo que todavía no hay sold out. No hay sold out de momento para esas jornadas, así que vamos a estar muy, muy atentos, por supuesto. Gracias, Pablo, que vaya bien, descansa. Abrazo, compañeros, abrazo fuerte. Venga, como decimos, hay que estar muy atentos del Real Club Deportivo Mallorca y de esos movimientos que está haciendo en el mercado, de si hay entradas para esos partidos tan buenos que tienen, porque la verdad que tienen partidazos en las primeras 5 jornadas. Y ahora, ya que hablamos de mercado también del Mallorca, ya que hemos hablado del Rayo, pues bueno, vamos a hablar del mercado, pero en general, con Diego Pico. Se viene un marca transfer en el día de hoy calentito. Diego Pico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Se viene calentito porque este nombre, Arnau Tenas, ya para empezar, ¿dónde va a ir a este chico? Bueno, pues como hay un equipo que está de moda y que está fichando sin parar y viste amarillo y juegan cerquita de mi casa, en Villarreal, Marcelino quería portero. La salida de Diego Conde parece evidente del Villarreal. Está Junior, que les costó el año pasado 10 millones de euros, y creo que el Villarreal va a mover ficha, y ya lo ha hecho por Arnau Tenas, ¿no? El portero del PSG. Luis Enrique lo dejó fuera con el propio Donnarumma en la final de la Supercopa Europa. No cuenta para esta temporada, le han dado vía libre para que negocie su futuro, igual que a otros jugadores de PSG, de los que luego hablaremos. Y bueno, Arnau Tenas tiene ya bastante avanzado con el Villarreal. Fíjate, a ver si se cierra, pero me parece un fichaje potente para... Dos cosas. Fíjate, Arnau Tenas, antes de irse del Barça, hay muchos culés que dijeron, pero ¿por qué no habéis renovado a este chico? Lo habéis dejado escapar. Se marcha al Paris Saint-Germain con una competencia feroz en ese momento, y él sabía que le iba a costar tener minutos, aunque yo creo que él confiaba en que se pudiera ganar el puesto. No fue así, ni mucho menos. Estuvo bastante lejano. Y luego la segunda, este nombre, si no me equivoco, Diego, ha sonado este verano para otro equipo de la Liga, pero yo he leído mucho por ahí que el Celta tenía dudas del nivel que podía aportar Arnau Tenas. Y en Río Revuelto, como tú bien dices, el equipo de moda sigue pescando, que es el Villarreal. Cuando has dicho de amarillo, digo, a lo mejor es el Borussia, pero ya que has dicho que vivía cerca tuya, pues el Villarreal, claro que sí. Sí, bueno, es un excelente portero. A mí me lo parece, vamos. Es verdad que el Celta también está buscando portero. Ha hablado con Iñaki Peña, ha hablado con Dimitrievski, que ya os contamos ayer que la cosa en Valencia pues no anda muy fina con Dimitrievski. Pero bueno, Arnau Tenas era un jugador que estaba encima de la mesa, era un portero que se iba a mover, y yo creo que un equipo como el Villarreal, jugando Champions, te da mucha garantía, ¿no? Para que puedas rendir y recuperar, sobre todo, sensaciones, ¿no? Y pelear el puesto con Junior, que de momento es el titular, pero el otro día tampoco estuvo muy fino, ¿no? En el penalti. Es un portero de garantías, pero si llega a competencia, mucho mejor. Cuanto menos apetecible Arnau Tenas en el mercado, y más para el Villarreal. Fíjate, los nombres que has dicho en este caso, tanto Dimitrievski como
como Iñaki Peña. Yo creo que Arnautenas es mejor. Es cierto que quizás haya un poco de dudas por esos minutos que no ha disputado con la camiseta del Paris Saint-Germain, pero recordemos que este chico fue oro olímpico con la selección española el pasado verano. Así que le deseamos la mayor de las suertes, en este caso en el Villarreal, y esperemos que tenga minutos y sobre todo competencia, que eso siempre para un equipo Champions viene de manera sensacional. Por algo Marcelino Peira un portero. No nos vamos de la Liga, y es que esto ha sido uno de los nombres de estos, no flashes, porque ya lleva sonando 2-3 días, pero bueno, muy rápido. El central del Girona, Crazy, que se marcha ¿a dónde? Si no pasa nada, va a jugar en Wolverhampton y además va a dejar entre 25 y 30 millones de euros en las arcas del Girona. Buen dinero. Ni tan mal, ¿eh? Me parece un buen... Él tiene una cláusula de 30 millones de euros. Creo que no se va a llegar a la cláusula en concreto, pero sí se va a llegar a un nivel potente de pasta. Bueno, es un jugador interesante, pero yo no sé ya si se ha desbaratado un poco el tema del dinero en la Premier League. Lo llevamos hablando todos estos días, ¿no? Prácticamente todo el verano, cómo se están sobrepagando precios. Yo no sé si está Krejci para valer 30 millones de euros, pero si los pagan, el Girona pondrá la mano y empezará de cero otra vez. Hombre, yo la verdad que, siendo sincero, no veo que valga 30 millones de euros. No sé si los Wolves están obligados a pagar tal cuantía, porque el Girona pertenece al grupo Citizen y como entre equipos ingleses se entienden, pues quizás en este caso vaya por ahí la conexión, pero 30 millones me parece, la verdad, mucho dinero, abrumador. Sí, cuanto menos abrumador lo de Crazy, que es un jugador que prometía mucho en su llegada a Girona, pero que la verdad que esta temporada ha sido... claros y sombras, en este caso el central del Girona, que pone rumbo, o parece que pone rumbo, a Wolverhampton, otro equipo que viste de amarillo, los Wolves en este caso. Vamos con más nombres. Boniface, ya me dijiste que va a salir del Leverkusen. Y está ya prácticamente hecho con el Milán, Boniface, la verdad es que es un delantero que ayer lo hablábamos, ¿no? Y hoy prácticamente se ha confirmado la noticia y va a jugar en el Milán. Bueno, yo creo que con esto el Milán cierra, te diría que definitivamente, la puerta de Vlahovic, el jugador de la Juve, que lleva mareando la perdiz desde que empezó el mercado, pero que aún no se ha decidido si se queda, se va, lo venden o no lo venden. Pero bueno, al final Boniface del Bayer Leverkusen va a ir al Milán. Cerca de 30 millones va a pagar el Milán. Y bueno, es una operación interesante. A mí es un jugador que me gusta, y a ver el Milán si en Milán da el mismo rendimiento, ¿no?, que ha dado en la Bundesliga, que ha sido muy interesante. O sea, ha sido un buen jugador. Sí, ha sido un gran jugador. Es cierto que recordamos sobre todo ese año con Xabi Alonso, de que lo gana todo. Este jugador es primordial, capital, esencial en el esquema de Xabi Alonso como delantero centro y goleador. Es que este chico se le caen los goles. De verdad que a mí me parece un delanterazo tremendo. Es un delantero en este caso que además... tiene el gol, y yo creo que al Milan le hace falta eso. Por fin encontrar un delantero que tenga ese gol, que tenga esa chispa, que sea vivido en el área, y a partir de aquí vamos a ver si funciona o no. Es verdad que Vlahovic es un nombre también que está sonando para muchos equipos, no solo para el Milan. Otro como Ademola Lookman, que está pululando durante todo el mercado de verano y no acaba de encontrar equipo. Vamos a ver en este caso si cierra este fichaje el Milan, si consigue ese Boniface, y a partir de ahí, pues bueno, el equipo de Luka Modric, que quieras o no, este año, digo, pues va a sonar más precisamente porque está Luka Modric, no por Hombre, vamos, va a estar en el foco. Cada partido que juegue Modric va a ser el último partido. Por tanto, yo creo que en el Milán hoy, el Milán esta temporada, su pay-per-view se va a multiplicar con el tema de Modric. Me has traído a muchos jugadores que visten de amarillo. Uno vestía de amarillo el año pasado, que era la Unión Deportiva Las Palmas, pertenecía a un equipo que vestía de amarillo, como es los Wolves, y se va a ir a un equipo que viste de amarillo. Estoy hablando de Fabio Silva. Sí, va esto de colores hoy. Sí, si no pasa nada... Bueno, monocromático de momento. Estamos. Va a jugar el Borussia Dortmund. A ver, es verdad que Fabio Silva ha tenido interés de
yo te diría que de 30 o 40 equipos. Es que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Es un jugador que prometía desde el principio. Pero de verdad que ha sido exagerado. Yo, vamos, no me cambiaría este verano, y mira que hago horas, por el agente de Fabio Silva, porque le han llegado llamadas de toda Europa, ¿no? Yo creo que incluso el Valencia se planteó, bueno, a ver si Wolves lo cede, tal, no sé, sería un jugador interesante. Bueno, parece que el Dortmund ha ganado la batalla, ¿no? Y al final, cuando aparece pez grande come a pez pequeño, y cuando va el pez pequeño pidiendo una cesión y llega el pez grande y dice yo pago, y se acaba la broma. Creo que si no pasa nada, en breve será oficial su llegada al Borussia Dortmund. En estos fichajes, y que se me entienda, de segunda línea, el Borussia Dortmund es, matador. Sí, totalmente. No lo habría definido mejor. Es matador. Es que, vamos, en negociaciones de este aspecto es que se lo llevan todo. Y al final les funciona, y luego estos fichajes de segunda los convierten en primera. Y ese rédito económico pues se lo llevan sus arcas. La verdad que el Borussia Dortmund siempre se mueve muy bien. A otro equipo amarillo. Volvemos al Villarreal porque vamos a hablar de Jeremy Pino. ¿Se marcha Jeremy Pino? Bueno, a ver, aquí vamos a poner un poco de contexto, porque estas jugadas son de las que seguro te gustan. Triangulaciones, ¿no? Sí, son de esto de movimientos de fichas de dominó que empiezan a cuadrar, y dices, bueno, ¿qué ha pasado, no? Y de repente ha habido 4 movimientos de mercado. Bueno, a ver, para llegar a Jeremy Pino tenemos que empezar en la noche de ayer, en la que el Arsenal le pega un sorpaso al Tottenham en el fichaje de Eze, Crystal Palace. Brutal. O sea, Eze estaba prácticamente hecho con el Tottenham, y se ve que alguien, antes de acostarse en el Arsenal, dijo, mira, os contamos ayer, el Arsenal se ha lesionado Havertz, va a salir al mercado, es un equipo potente que no duda. Bueno, pues alguien se levantó en el Arsenal ayer por la noche, después de la siesta antes de la cena, y dijo, ¿cómo? Vamos a fichar a este jugador. Y le hicieron un sorpaso de libro. O sea, si no pasa nada, han llegado a un acuerdo ya con el Crystal Palace por cerca de 75 millones de euros, y van a fichar a Eze. Claro, ahí el Tottenham se calienta y dice, nos acaban de levantar un jugador en nuestra cara. Dice, ¿a por quién vamos? Y entre otras cosas, el Tottenham este mercado ha preguntado por Nico Paz. Y dicen, bueno, vamos a activar la situación de Nico Paz. No es el mismo jugador, evidentemente, pero es un jugador que nos interesaba. Si no vamos a gastar aquí, gastamos allá. Claro, con Nico Paz hay una historia, es que el Madrid decide. El Madrid tiene el 50%, no se puede mover el cómo en la venta de Nico Paz sin avisar al Real Madrid, y encima el Real Madrid tiene una opción de compra de 9 millones de euros que podría recuperar al jugador y venderlo. Bueno, ahí está esa oferta. Pero ¿qué pasa? Que en ese triunvirato hay otro equipo al que le han levantado un jugador por 80 millones de euros, que es el Crystal Palace, que ha dicho, oye, yo tenía aquí a Eze, que era mi jugador emblema un poco, con el que he conseguido ganar 2 títulos, porque el Crystal Palace ha ganado 2 títulos en los últimos 3 meses, ¿no? Más que en muchos años de historia del Crystal Palace. Y entonces han pensado en Jeremy Pino. ¿Qué pasa? Que dinero tienen para pagarlo, pero Jeremy Pino no tiene demasiadas ganas de irse al Crystal Palace. Yo creo que si aparece... Por lo que sea. No, hombre, por lo que sea. Sí. Que es cierto que es un equipo de Londres, de la capital, pero bueno, es el Crystal Palace. Es un equipo de Londres, es un equipo que paga muy bien, es un equipo... No es el Big Six, para que nos entendamos. Claro, es un equipo Premier, pero no es un equipo con la solera que te da, bueno, pues no sé, un Arsenal, un Chelsea, un Liverpool, claro, un Tottenham, un Aston Villa, algo con un poco más de caché, ¿no? Claro, además encima este año el Villarreal juega Champions, entonces claro, es que no era fácil. Te iba a decir precisamente, el Crystal Palace juega competición europea, pero es que el Villarreal juega Champions. Claro. No era fácil convencerlo, no, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, bueno, pues ha quedado ahí la historia. Saber que en el Villarreal pues siguen apareciendo jugadores en el mercado, que no para, que el Villarreal está también pues muy cerquita de incorporar pues a un portero, como hemos contado con Arnautenas, y también a un delantero. Vamos a ver quién acaba cayendo. Y bueno, pues es verdad que pues también llama la atención, ¿no?, la temporada del Villarreal, y un jugador como Jeremy Pino, internacional, que este año pues ha jugado menos por la lesión,
pues ha estado en esa pelea, ¿no? En ese movimiento de 5 jugadores a la vez, ¿no? Que ha generado el sorpaso que le ha pegado el Arsenal al Tottenham con Eze, el jugador de Crystal Palace. Fíjate el Crystal Palace, que ha sacado a 2 jugadores en estos años, como es Michael Olise al Bayern Múnich y ahora Eberechi, vamos, se ha endosado un pastizal que yo creo que los ojos se nos ponen como al tío Gilito. Además, gana 2 títulos. Claro, es que este contexto es sensacional, pero ¿cuál es el contexto en Premier League del Crystal Palace? Pues bueno, no es el Big Six, y eso, como bien dice Diego, pues a Jeremy Pino era muy difícil convencerle, siendo que está en el Villarreal y siendo que este año además juega Champions League. Y luego, el tema que no quiero que pase desapercibido, que es Nico Paz. Este chico va a mover dinero, sea como sea, porque es que ya, si no es por uno, es por otro equipo, pero durante este mes ha sonado mucho y el Madrid, esa opción de 9 millones, entiendo que la ejecutará antes de que se produzca una venta, ¿no? Tiene esa opción, por eso tiene el control del jugador, ¿no? Si no, cobraría un porcentaje, ¿no? De la venta. Un 50% de la venta. A ver, es una situación muy parecida a la que tenía con Miguel Gutiérrez, ¿no? Y con otros jugadores, ¿no? Que ha ido haciendo el Real Madrid. Sí. ¿Qué pasa? Que lo hemos explicado alguna vez, con Miguel Gutiérrez prácticamente te quedabas cuenta con paga, ¿no? Porque si se han pagado 18 millones de euros, tienes el 50% de la plusvalía, que se te puede ir a 7 millones y medio, pues recomprarlo y volver a venderlo, pues casi era lo mismo. Pero claro, en este caso con Nico Paz no es lo mismo. No es lo mismo recomprar a Nico Paz por 9 y venderlo por 60 que llevarte el 50% de la plusvalía de 60. No es igual. O sea, no. Si haces cálculos, no, pues es que más que nada te quedan unos milloncitos por el camino. Claro, es que tú imagínate ahora por Eberechi que han sido 75, Diego. Aproximadamente, sí. Pues 75. Si tú en este caso, imagínate que por Nico Paz, 75 no, pagan 70. Si tú te llevas el 50%, te vas a llevar 35. Si tú haces la opción de compra de 9 millones, pues te llevas 61. Es un buen pellizco, pero vamos a ver lo que cuesta Nico Paz, ¿eh? Al final depende de lo que vaya a pagar el Tottenham Hotspur, que es otro equipo que es difícil negociar, ¿eh? No, vamos, en eso es que tienen registros. Gareth Bale, Luka Modric, por ejemplo, hablando del Real Madrid y Tottenham Hotspur, esas negociaciones. Acabamos con el último nombre del día de hoy, que volvemos al Paris Saint-Germain, hemos empezado con Arnau Tenas, acabamos con Carlos Soler. Sí, hemos avanzado hoy en el Twitch de Marca Transfer, esta tarde, que había una opción importante para Carlos Soler de salida y que las 3 partes, ambos equipos y el propio Carlos Soler, bueno, no lo veían con malos ojos, ¿no? Que esto ya es un buen comienzo, más que nada porque estamos ya, empezando el día 22 de agosto, o sea que no hay demasiado tiempo, no hay tiempo que perder, ¿no? Aunque siempre hemos dicho que Carlos Soler va a ser un jugador de última semana de mercado y nos está dando la razón, ¿no? Pero es el Ajax el que ha preguntado por Carlos Soler la posibilidad al PSG de llevarse al futbolista. El PSG va a sacar jugadores, Arnau Tenas, Marco Asensio, el mismo Carlos Soler, o sea, hay varios jugadores que van a salir del PSG seguro, 100%. La opción me contaban que la opción del Ajax, había habido unos primeros contactos, que estaba fresca, ¿no? Porque los contactos habían sido hoy. Bueno, hemos tenido suerte de enterarnos pronto, la verdad, y que esos contactos podían ir en aumento. Bueno, no creo que sea un mal sitio para Carlos Soler. Es verdad que tiene alguna opción, como el Brighton, por ejemplo, en Liga Inglesa, en Premier, pero el Ajax es un equipo que necesita un jugador importante, ¿no? Para volver un poco a dominar la Eredivisie, ¿no? La Liga de Países Bajos, y creo que Carlos Soler sería un gran fichaje para ellos, ¿no? Bueno, vamos, es un poco la primera toma de contacto, pero bueno, como nos hemos enterado que ha habido una primera toma de contacto, pues os la contamos en Marca Transfer. Yo no sé por qué, Diego, pero a Carlos Soler solo lo veo en la Liga, ¿eh? Entiendo que cobra mucho y que es muy difícil su fichaje, pero ojalá, es un jugador que solo veo en la Liga, es que solo le veo ahí. Me cuesta verlo en otro equipo. Yo te lo compro al 100%. Vamos, y yo creo que él también, Diego, precisamente. Yo te lo compro al 100%, porque vamos, me encantaría que Carlos Soler volviera a la Liga Española. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta pues que tienes un jugador con un sueldo muy alto,
pues aproximadamente 5 millones de euros limpios y es difícil que un jugador así pueda recalar en la liga, ¿no? Digo, más que nada porque hay mucha pasta, hay que pagar mucho. El año pasado el West Ham, por ejemplo, pagó la mitad de la ficha, pero la operación se hizo el último día de mercado, con lo que si algún equipo español puede la mitad de la ficha, pues hombre, podría, pero va a dejar el PSG otra vez al jugador por la mitad de la ficha, no me suena. Ya, que ya no les toman como pardillos esta vez, no les pilla de nuevas. Bueno, pues ya veremos. Es que encima justo me salió el otro día un vídeo de Carlos Soler que le preguntaban sobre el Valencia y él decía que era el mejor estadio que había estado, que su peor momento en la carrera deportiva corta que ha tenido aún Carlos Soler era haber seguido el Valencia y bueno, al final es un jugador que a Mestalla seguro que le gustaría verlo o no y más cómo está el Valencia ahora mismo, pero bueno, ya veremos a ver qué es el futuro de Carlos Soler, que ya nos anticipa y vaticina Diego Picó que va a ir para el último día o los últimos días de mercado. Gracias, Diego, descansa. Buenas noches, hasta luego a todos. Venga, vamos a hablar ahora de una pelea que hubo ayer inaceptable en la Copa Sudamericana entre un equipo argentino y un equipo chileno y acabaremos con motos. Antes, como digo, se pasa por aquí Juan Castro. Ayer vimos unas imágenes que fueron escalofriantes en la Copa Sudamericana que enfrentaba a Independiente frente a Universidad de Chile. Hasta 10 heridos o incluso más y más de 100 detenidos por unos enfrentamientos que hubieron en las gradas, como digo, en ese enfrentamiento que le tenían octavos de final de Copa Sudamericana entre estos dos equipos. Terribles imágenes, algo gravísimo que hizo parar al mundo del fútbol en la noche de ayer. Juan Castro, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues unas imágenes que nos vuelven a llevar a Sudamérica, lamentablemente, por un incidente brutal. Es que no sé cómo calificarlo, es que las imágenes son, vamos, estremecedoras. Sí, una barbarie absoluta. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo y que, bueno, representan una auténtica pena que el fútbol sudamericano solo sea noticia en Europa por estas cosas, porque hay otras muchísimas cosas muy extraordinarias de ese fútbol al que yo amo y que me da mucha pena que por estos incidentes solo se reporten pues cosas negativas, ¿no? Que evidentemente lo de ayer fue tan noticia que hay que no solo manifestarlo, sino denunciarlo y perseguir a todos esos vándalos que ayer actuaron en la cancha Independiente. Hemos visto de todo, hemos visto lanzamientos, hemos visto artefactos que se pasaron a las gradas de ese campo de Independiente, hemos visto peleas, violencia extrema, una cosa que es cierto, Juan, que no define a Sudamérica, pero que lamentablemente en los últimos años estos episodios los hemos visto allí. Sí, es verdad, muchos de los más grandes, más graves episodios los hemos visto allí, desgraciadamente no son exclusivos de Sudamérica o de Norteamérica, porque también hemos visto, recuerdo en México hace un año y pico, en cancha de Atlas, unos incidentes parecidos, pero sí es verdad que la barbarie más absoluta llega desde allí de forma lamentable, ¿no? Porque, insisto, no es la imagen que deberíamos tener del fútbol sudamericano, pero lo de ayer no se puede esconder bajo ningún punto de vista. Hay varias cosas de última hora. Se reportan 2 heridos bastante graves. Uno de ellos es el que recibió ese palazo en la nuca, en la base del cráneo, que ha dado la vuelta al mundo, porque la imagen es escalofriante, como le pegan un palazo con una barra de hierro en la nuca y cae absolutamente como un palo el hombre. Y el otro es otro hincha, los dos parece que son chilenos, otro hincha que se desplomó de una de las tribunas hacia abajo, cayó en picado hacia abajo. Esos son los dos heridos que están más graves, de bastante consideración.
increíblemente no se han y afortunadamente no se han reportado fallecidos, porque las imágenes invitaban a pensar que allí podía haber pasado algo peor. Hay ahora mismo unos 110 detenidos en los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, y ahora mismo te cuento que hay una grave pelea administrativa entre la policía de la provincia de Buenos Aires, encargada de la seguridad fuera del estadio, y Conmebol, que es junto con el equipo organizador, pues son los encargados de velar por la seguridad dentro del estadio. Así que unos están echando la culpa a los otros, y lo cierto es que ayer hubo un desmán absoluto. Precisamente, Juan, nos revelabas un poco esos dos vídeos más graves que han podido ver los aficionados al fútbol en diferentes redes sociales, como esa persona salta de casi un segundo aro de grada hasta abajo, y ese palazo que recibe otro hincha, en este caso, como decía Juan, parece chileno, que cae desplomado. Esos dos vídeos son... que es que te sensibilizan de una forma brutal por lo que sucedió en el día de ayer. Y luego quiero destacar también otro vídeo que ha sido, precisamente ya que decías lo de la policía y los encargados de seguridad, que ha sido muy hablado también, de un hincha que sale prácticamente con la cabeza ensangrentada y todo el cuerpo lleno de sangre, y los policías, en vez de protegerlo, lo que hacen es que lo echan directamente de esa parte de fuera del recinto. Él busca refugio, busca que esté a salvo en algún momento, y los policías no hacen más, Juan, que tirarlo fuera del propio recinto del que está protegiendo. Sí, bueno, ahí ya una vez que la batalla está en plena vigencia, bueno, es complicado. El problema aquí es no prevenir. El problema es que no, según están reportando los medios argentinos, no había policía privada del estadio, policía, mejor dicho, miembros de seguridad privada del estadio, protegiendo, haciendo un cordón de seguridad entre los hinchas chilenos y los hinchas de Independiente. Parece que la pelea la iniciaron los hinchas chilenos tirando mobiliario de todo tipo del estadio y rompiendo el estadio por dentro, y a partir de que los hinchas de Independiente pudieron cruzar hacia la tribuna donde estaban los de la U de Chile, pues ahí se formó todo el lío. El problema es no prevenir, el problema es no tener una seguridad privada adecuada para este tipo de eventos. Y bueno, y el problema es, por otra parte, claro que sí, eso es lo peor todavía, pues tener hinchas que estén dispuestos a este tipo de desmanes, ¿no? De que un hincha que vaya a un estadio de fútbol con la idea de romper todo y lanzárselo al hincha rival. Así que esa es la idea. Te cuento también de última hora, no sé si... bueno, tendremos incluso noticias esta misma madrugada, pero la Conmebol se está planteando, está estudiando expulsar a los dos equipos de la competición. O sea que ni uno ni otro. Sabes que el Audio de Chile ganó 2-1 en la ida. Este era el partido de vuelta de octavos. Iban 1-1 en el segundo tiempo, 1-1. Se está planteando expulsar a ambos equipos de la competición, y bueno, supongo que pasara el rival de cuartos, que pasaba directamente, digo yo, pero vamos, eso son noticias de última hora, hay que confirmarlas, pero va a haber medidas muy drásticas contra estas dos hinchadas, estos dos equipos, y contra el Estadio Independiente. Y justas, porque esto no puede quedar impune. Es cierto que cuando pasan este tipo de cosas o insultos en gradas, hablando ya de Europa más en concreto, es cierto que pagan todos el pato, pero la realidad es que la medida tiene que ser disciplinaria a más no poder, tiene que ser erradicada los radicales precisamente de los estadios, y esperemos que no vuelva a suceder. Para buscarle una equivalencia a la competición que estaban disputando estos dos encuentros, diríamos que sería como la Europa League de aquí, ¿no? Sí, correcto. Sí. En Sudamérica, esto es a nivel sudamericano solo. En Sudamérica hay dos competiciones hoy en día, solo dos. Libertadores, que es la Champions de Sudamérica, la histórica, y luego la Copa Sudamericana, que ha cambiado muchas veces de denominación a lo largo de la historia, y aquí ahora mismo es la segunda competición, la Europa League de Europa. Allí no tienen tercera competición, no tienen Conference, por lo tanto solo Libertadores y Copa Sudamericana, y en la Copa Sudamericana evidentemente hay equipos
pues muy buenos e históricos como es Independiente. Recordemos que Independiente es el equipo más ganador en la historia de la Libertadores. Tiene 8 títulos y nadie ha ganado más Copa Libertadores que Independiente. Es que para que nos hagamos una idea, Juan, por eso quería poner esa equivalencia de que el Sevilla acuda a un campo inglés, por ejemplo el Manchester United, que ha jugado esta temporada Europa League, y hay incidentes dentro del campo, porque muchos dirán, oye, en Europa hay incidentes fuera del campo. Precisamente, hablando de la UEFA Europa League, en partido frente a la Real Sociedad, no sé si fue frente a la Roma o algún equipo italiano, creo que hubo incidentes muy graves en los aledaños en este caso, pero bueno, no dentro del estadio, que tiene que haber una seguridad y tú tienes que proteger a esos aficionados. Algo gravísimo y unas imágenes durísimas que es verdad que el público que las haya visto las ha podido vivir desde muy adentro, porque son las típicas imágenes, Juan, que traspasan la pantalla y son durísimas, y esperemos que se tomen medidas y que se erradique los radicales en el fútbol argentino, en el fútbol chileno, en el fútbol sudamericano, que es muy complicado, efectivamente. Es muy complicado porque la barra brava, como cualquier sudamericano que nos esté, hincha sudamericano que nos esté escuchando, las barra bravas están muy dentro del sistema propio, de la estructura propia del fútbol, muy dentro incluso de las directivas. Ellos negocian entradas, negocian los parkings de los alrededores de los estadios, negocian un montón de cosas, hacen aprietes a los jugadores. Hace poco vimos el apriete de la hinchada de Santos a Neymar y sus compañeros tras el 0-6 contra Vasco da Gama. Es decir, que está ya tan estructurado dentro de la sociedad sudamericana que, por desgracia, no es fácil de erradicar, porque no es un problema solo deportivo, sino también social. Sé que es muy difícil, Juan, y te voy a poner en un brete de imaginar qué se podría hacer, pero como tú bien dices, es algo que no es fácil, es algo que seguramente lleve muchísimos años, pero ¿por dónde se podría empezar? ¿Cuál sería la primera medida que Juan, tú conociendo el fútbol sudamericano, podríamos tomar para poder erradicar esto poco a poco? La primera medida debería ser separar absolutamente lo que son las hinchadas radicales de las directivas, de la administración de los clubes. Es inconcebible que un hincha, sea radical o no, participe dentro de la administración de un club, que tenga voz y voto dentro de lo que pasa en el club. A partir de esa separación de poderes, pues se podría ser más independiente, los clubes podrían ser más independientes, y a partir de ahí se podría empezar como se ha hecho en Europa, a echar a los radicales de los estadios. Pero lo primero es esa separación, que hoy en día es complicada. Pues veremos, que no suceda nada más. Recordaba Juan antes ese incidente que hubo en México, ese sí que fue catastrófico, la verdad, y con muertes inclusive. Sí, no se reportaron, al final no se reportaron fallecidos, increíblemente. Pensé que sí había. Sí, totalmente. Afortunadamente no se reportaron fallecidos. Heridos gravísimos. Además, recuerdo que hubo un caso que estuvo en el hospital bastante grave y tal. Pensaba que había habido reportado muerte. Pues mira, como bien dice Juan, agradecemos que no haya sucedido ninguna muerte en esos incidentes, ni tampoco esperemos que los haya en este Independiente de Universidad de Chile. Gracias, Juan. Descansa. Un abrazo, chao. Estaremos muy atentos a las últimas noticias que vienen desde Argentina, y a partir de aquí, pues bueno, vamos a poder cerrar la noche con una mejor noticia. Se viene David Blay a hablar de motociclismo. Venga. Y es que este fin de semana vuelve a haber motos, vuelve a rugir esa MotoGP de Marc Márquez, que tiene mucha superioridad frente a sus rivales, pero hay que ver qué sucede este fin de semana en Hungría. Buenas noches, David Blay, ¿qué tal estás? ¿Cómo va eso? Muy buenas. Bueno, pues no nos va mejor que Márquez, pero tampoco nos va muy mal. Esto hay que decirlo. No, pero a nadie le va mejor que Márquez, yo creo. Quilicua. Hasta Fermín Aldeguer ha dicho que cómo es posible hacer 418 puntos a estas alturas y que se corte un poco, o sea que
La cosa es casi perfecta. 6 fines de semana seguidos ganando sábado y domingo. Es verdad que dejar para los demás es un concepto que no ha aprendido Marc Márquez en este deporte, ¿eh? No, nunca lo ha tenido. No tuvo más remedio en los últimos tiempos de la Honda, pero no porque él quisiera, sino porque no podía. Pero siempre se le ha comparado, para los amantes del ciclismo, con Eddy Merckx, al que llamaban el caníbal, porque incluso cuando ya tenía ganados los Tours de Francia seguía atacando y seguía buscando ganar etapas. Y lo que estamos viendo de Marc Márquez se acerca muchísimo. Se acerca mucho a aquel Márquez que vimos increciendo, al gran Marc Márquez de los primeros tiempos en Honda, y yo creo que también es una alegría, de todas formas, que él necesitaba sacarse una espina haciendo una temporada así, pero no podíamos esperar que fuera una temporada tan soberbia y tan incontestable como estamos viendo en estos momentos. Es que encima, Marc Márquez, a mí cada vez que lo veo competir, es esa sensación de decir, mira, oye, en el día de hoy te sirve sumar 3 puntitos, 4 puntitos. No, yo quiero sumarlos todos. Y si no los sumo todos, no me vale. Entonces, es ese tipo de deportista, de competidor, es que es una bestia, es un animal. Y bueno, pues al final este tipo de deportistas salen a la luz como los mejores de la historia, y yo creo que Marc Márquez en ese aspecto va a estar muy cerquita de los grandes nombres, en este caso, que ya no me dan incluso miedo decir pues los Michael Jordan, los Tiger Woods, los Rafa Nadal. O sea, yo creo que este chico está en esa élite de deportista. Pero bueno, hoy no es el debate. ¿A ti te lo parece, por cierto, Blay? Sí, absolutamente. Hay que tener en cuenta que es verdad que al contrario que el resto de los nombres que has dado, tiene una parte mecánica que le puede acompañar. Por ejemplo, este año es evidente que Ducati es una mejor moto que la del resto, pero hay muchas más Ducati que la suya y no están pudiendo aprovechar la dinámica que tiene una motocicleta de estas características, pero aún así hay que recordar que es alguien que lleva ganando desde muy joven, con motos que a veces han sido las mejores y otras han tenido mucha competitividad, pero han tenido que pelear contra otras que estaban como mínimo al mismo nivel, y contra otros pilotos que también estaban al mismo nivel o en su prime, como se dice ahora, ¿no? En las peleas con Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo, con Casey Stoner, donde casi siempre salió victorioso. Y me parece que es evidente. Una cosa es lo que estamos viendo este año con la vuelta de Marc y con la incontestabilidad de Ducati, pero insisto, hay más gente que está conduciendo esa moto y precisamente no está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo él. Hablemos de números, que me gusta, como tú bien has dicho, 6 fines de semana consecutivos ha ganado sábado y domingo Marc Márquez. Sí, los últimos 6 concretamente. ¿Qué le queda? O sea, ¿cuáles serían las cábalas ahora mismo de si Marc Márquez ganara todo? Si volviera a ganar sábado y domingo todas las carreras, ¿cuándo sería el título? Ahora mismo, dependiendo de lo que venga por detrás, es decir, no hemos visto a Alex Márquez tan fino como al inicio de temporada, y obviamente ni siquiera Pecco Bagnaia lo está, acabó octavo en el último Gran Premio y además ha tenido una movida con Ducati porque se calentó y dijo que tenía que pedir explicaciones al equipo, aunque luego se ha retractado. Hay 2 escenarios factibles. Uno es llegar a Misano. Los dos tendrían además una carga emocional salvaje. Uno es llegar a Misano, que es la casa de Valentino Rossi, con posibilidades matemáticas de ganar. Y la otra es llegar a Japón, que es la casa de Honda, con posibilidades matemáticas de ganar. Si no, a partir de ahí estamos hablando de que la gira asiática seguro que se proclamaría campeón, pero es que hay opciones cuando pensábamos que no, porque en algún momento podría flaquear o alguien estaría quitándole puntos. Decir Misano y decir Japón era muy arriesgado, porque creo que quedarían en cualquier caso 6 o 5 grandes premios para acabar el Mundial, pero ahora mismo no es en absoluto descabellado. Es una locura, ¿eh? Habría que empezar a mirar ya los datos del título más temprano en conseguir por parte de algún piloto en esta categoría, porque este chico, la verdad, lo que está haciendo en esta temporada, es tremebundo, y lo que hace el día a día es también increíble. Tremebundo no, que por cierto, me mira Javicho, que es una cosa, fíjate, Blay, yo pensaba que esta palabra tenía otro significado, macho, completamente, vamos, diferente, contrario. Sí.
Sí, sí, que y la era tengo, tremendo y no lo es. y la tengo tan interiorizada que me sale solo, macho. Es increíble. Me lo ha dicho Javicho. No pasa nada. Lo importante es darse cuenta y no volver a usarla y ya está. Efectivamente. Y te aparecerá, ¿eh? A mí también seguro. me pasó. Yo recuerdo una de mis primeras retransmisiones en Radio Marca hace mucho tiempo, donde dije que alguien había dejado el balón en franquicia, cuando quiere decir el balón en franquía, porque es un balón franco. Entonces, no más tanto no, por cierto. Entonces, hay veces que hablando durante tanto tiempo, tantos días seguidos, hay un momento en el que no podemos ser fiables. No sabéis igualmente el agotamiento que tengo de este mes de agosto, que es increíble, está siendo increíble este mes de agosto. ¿Destacamos algo más de los pilotos de MotoGP, sabiendo que Marc Márquez está en otra liga? Mira, a mí me gustaría destacar a Pedro Acosta. Él lo dijo ya antes del último Gran Premio en Austria y la verdad es que lo vimos. Él ha mejorado y ha mejorado su moto. Y da la sensación de que sí, de que está dando paso hacia adelante. Lo digo porque en realidad, a falta de saber el año que viene con buenas condiciones físicas y una evolución como está Jorge Martínez y su Aprilia, la única persona que da la sensación, salvo que Reviscole Bagnaia, que no sé si va a ocurrir, que puede plantar cara a Marc Márquez es él. Y le hemos visto una mejoría bastante clara. Ha cerrado un poco esa montaña rusa en la que estaba arriba y abajo y donde no acababa de hacer las cosas como se podía esperar. Y creo además que también que el hecho de que el foco esté en Márquez, incluso en Alex, incluso en Bagnaia, le está beneficiando para que no esté mirando todo el mundo a un Pedro Acosta, que no deja de ser un sophomore, como dirían en Estados Unidos, que lleva poco tiempo en MotoGP y que es alguien que en principio está llamado a hacer cosas importantes. Así que creo que hay que fijarse en él, porque la evolución que está teniendo es bastante positiva. ¿Qué decir de Fermín Aldeguer, que está dando unos saltos enormes y que se está metiendo en quinielas en las que no se esperaban para la próxima temporada? Y ya me vienes avisando, y damos paso a Moto2 y a Moto3, de que el triplete español es muy factible, que es muy posible de conseguir, que también es muy posible que en Valencia no se juegue nada. ¿Cómo vemos en esta carrera de Hungría, tanto Moto2 como Moto3? A ver, yo creo que los dos pilotos españoles que ahora mismo están liderando pueden seguir haciéndolo, pero solo me preocupa un aspecto en Moto2, que es el de Diego Moreira. Hemos visto que ya hubo un problema precisamente con el líder del Mundial en Moto2 la pasada semana y que eso permitió de nuevo a Moreira estar arriba. Creo que está bastante fino a nivel de conducción, que acabó así antes del parón y que está poco a poco volviendo a meterse. Pero si hubiera una amenaza, la única que creo que podría ser es la suya, porque es verdad que José Antonio Rueda, por ejemplo, en Moto3 a lo mejor no ha tenido los mejores resultados últimamente, pero siempre hay mucha gente en medio y es muy difícil que le alcancen, porque además él no suele perder esa posibilidad de ir sumando muchos puntos, ¿no? Pero sí que creo que hay que estar bastante pendiente de Moto2, entre otras cosas porque Aaron Canet, por ejemplo, no está aprovechando las oportunidades que le dan para poder acercarse, y aunque la distancia no es muy grande, que es de 20 puntos, da la sensación de que está mejor Moreira que el piloto de Corbera. O sea que hay que fijarse todavía, porque sobre todo en Moto2 puede haber una pelea bastante importante para intentar llegar al final. No sé si al Circuit Ricardo Autónomo de la Comunitat Valenciana, pero sí a las últimas carreras, todavía con opciones de pelea por el título. Y tras acabar Hungría volveremos a España, ¿no? A Cataluña. Sí, señor, y a partir de ahí ya, como te decía, están esas dos citas con Misano y con Motegi, sí. Empieza la gira asiática, con lo cual circuitos de Europa, que además dominan mucho una serie de pilotos, son los que pueden acabar, yo diría que emplazando a las figuras que están arriba a la posibilidad de saber si van a tener esa opción de poder proclamarse campeones del mundo antes de que finalice el campeonato. Por cierto, los horarios en Hungría, similares, ¿no? A lo que estamos habituados. Los mismos. A las 3 de la tarde el sábado tenemos la carrera sprint de MotoGP, y luego 11, 12 y cuarto y 2 de la tarde, es decir, horarios europeos totales,
para que todo el mundo los pueda seguir, si puede ser desde la playa o desde la montaña, y si no, pues nosotros le acompañamos estén donde estén. Exacto, que sintonicen marcador de Radio Marca, que ahí estará David Blay narrando estas carreras de motociclismo, tanto Moto 3, Moto 2 como MotoGP. Gracias, Blay, descansa. Igualmente, hombre, a ver si te dejan. Un abrazo. Venga, y con esto despedimos este Buenas noches y buenos goles. Volveremos el domingo, después de ese partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Real Madrid. Así que el domingo nos vemos. Chao.